Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque el tema de lo que hemos estado platicando en días pasados es acerca de la oración. ¿Y qué tenemos que hacer para que nuestras oraciones no sean estorbadas? Sabemos que cuando nosotros llegamos al Señor, pues una de las cosas que aprendemos a hacer aquí como cristianos es ¿qué? Orar. Y yo puedo imaginarme aquella escena cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos y los discípulos vienen y están interesados en aprender a orar. Tanto que se acercan al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan les enseña a sus discípulos. Estaban interesados en saber cómo orar. ¿Acaso no sabrían orar? Yo me pregunto, si ellos eran judíos, los judíos son, desde pequeños les enseñan a orar, desde pequeños leen toda la Torá, se la saben de memoria. ¿Cómo que no sabían orar? Y llega el momento en el que están con el Señor Jesús y le dicen: Señor Jesús, enséñanos a orar. Esto quiere decir que hay algo más que nosotros no sabemos y queremos saber cómo se ora, cómo se debe orar. Y entonces ahí es donde vemos el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Que el Señor Jesús les empieza a decir cómo se debía orar y les enseñó esa parte. Y nosotros no lo tenemos como un rezo, sin embargo sí lo debemos de tener presente para saber primero a quién va dirigida nuestra oración y demás, así como viene el Padre Nuestro. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? ¿O alguien fue un buen católico que diga: yo me lo sé al derecho y al revés? Mientras los demás tenemos que aprendérnoslo, porque no significa que porque no fuimos católicos o malos católicos no nos lo sepamos, sino tenemos que saberlo porque es parte de la palabra. Amén. Entonces, hay algunos puntos que me gustaría observar con ustedes, y el primero está ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Primera carta de Juan en el capítulo 5. Y le voy a dar lectura a partir del verso 13. ¿Ya está ahí? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lea por favor el verso 14. ¿Qué dice? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero nos está diciendo que tenemos esta confianza en Él. Debemos tener la confianza porque por eso nos acercamos para orar al Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí viene como la parte importante, no conforme a mi voluntad, ¿verdad? Dice conforme a su voluntad. O sea, yo lo que tengo que hacer es pedir conforme a su voluntad. No, qué cosas, qué tremendo. Por eso debemos tener mucho cuidado cómo hacemos nuestras peticiones, porque aquí nos dice que el Señor nos escucha y dice que tenemos esta confianza, por eso nos podemos acercar confiadamente a Él y nos podemos acercar tanto como para decirle: Señor, si yo ya sé, conozco el camino y sé que el Señor desea de mí
un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón sincero. Yo tengo que acercarme de la mejor manera, pidiéndole de la mejor manera por mis hermanos, por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, porque hay muchas maneras de hacer las oraciones. No solamente se puede orar por el hermano que tienes a un lado, no solamente puedes orar por tus peticiones personales. Tenemos que orar como cristianos por muchas otras cosas más. Las cosas que nos atañen, en la cuestión de los gobernantes, la política, que aunque no estamos inmiscuidos ahí, sin embargo, tenemos que orar por ellos y el Señor nos lo manda. Entonces, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y entonces dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, porque sabe que no estamos pidiendo con un corazón impío, con un corazón de maldad. Sabe que estamos pidiendo de la mejor manera. Y luego el verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Es decir, tú ya sabes que si ya le pediste conforme a su voluntad, ya está hecho. Ya está hecho. Lo único que a veces tenemos que hacer es esperar. La paciencia. Aprender a esperar. ¿Por qué? Porque esa es otra de las partes que no logramos entender. Si pedimos conforme a su voluntad, debes de saber que las cosas ya están hechas, aunque en el momento no las veas. Y sí, van a suceder en el momento que menos nos lo imaginamos. Cuando menos lo pensemos, tú vas a ver el milagro hecho ahí. Tú vas a ver con tus propios ojos cómo el Señor se va a glorificar, porque tú ya creíste, porque tú ya le pediste, porque tú estás esperando que Él haga su obra, sin necesidad de ayudarle, ¿verdad? Entonces vamos más adelante y dice, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, vamos a este libro, por favor, y vamos a ver un caso de alguien, del rey Salomón. El culto pasado se los platiqué, pero en esta ocasión vamos a ir a ese pasaje bíblico. Primer libro de Reyes 3. ¿Ya lo tiene? Y dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y lea por favor el verso 5, ¿qué dice? Pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar, que yo te lo daré. Parece aquí algo muy ambicioso. El Señor también nos prueba, porque aunque podamos pedir lo que queramos, también está probando nuestros corazones. También está al pendiente de lo que hay en nuestro corazón. Pero el Señor le está diciendo: pide lo que quieras, que yo te dé. Verso 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Lea por favor el verso 9. ¿Qué le está pidiendo al Señor? ¿Qué le pidió el rey Salomón? Le pidió entendimiento, le pidió sabiduría, porque entendía que él era muy joven y sabía que el pueblo era muy grande y que necesitaba esa sabiduría, ese entendimiento para poder gobernar al pueblo en el cual ahora él estaba al frente. Y este pueblo no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Por eso es que él está interesado en saber cómo lo voy a hacer, cómo voy a ir, cómo voy a caminar delante de este pueblo. Señor, ayúdame, dame el entendimiento y dame la sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda juzgar a este pueblo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, para que pueda hacer las cosas bien delante de tu pueblo y gobernarlo como debe gobernarse tu pueblo, porque no era cualquier pueblo. Necesitaba la sabiduría del Altísimo. Pero mira, esto le agradó al Señor. Y dice el verso 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días como algunos otros. Pudieron haber dicho: Señor, extiéndeme los años de vida, yo quisiera morir hasta los 100 años, 150. Pero no le pidió eso. Por cuanto no pediste días, muchos días, ni pediste para ti riquezas, que también pudo haberlo hecho, porque el Señor le dijo: pide lo que quieras. Pudo haberle pedido una buena casa, un buen carro, con todo su carruaje de oro, no lo sé, porque ese era el carruaje de antes, o eran los carros de antes. Pero pudo haberle pedido un buen carro, pudo haberle pedido una buena casa, pudo haberle pedido muchas riquezas para que nunca le faltaran, pero no las pidió. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Salomón. ¿Sí está notando? Y mira lo que dice el verso 12: y aún también te he dado las cosas, ¿qué dice? Que no pediste. También te las voy a dar, también te las voy a añadir. Por eso es que si tú y yo pedimos conforme a su voluntad, como vimos en la primera carta de Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, hay algo que primero tenemos que observar. Y esto primero es el pueblo de Dios, la mies del Señor. Es como ahora, si tú y yo nos enfocamos en pedirle al Señor por las iglesias, porque Dios les restaure, porque Dios levante a los hermanos, porque Dios les añada, porque Dios les fortalezca, porque Dios toque su corazón. Si este es nuestro deseo, orar por las iglesias, orar por la iglesia de Cristo en general, el Señor no creas que no ve tu necesidad o que no ve tu petición. Seguramente va a decir: porque pides esto, también te voy a añadir. Va a venir la añadidura. Y Dios quiere añadirnos a nosotros. Toda la gente, la mayoría de las personas siempre piden en oración por una gran bendición. Señor, bendícenos, Señor, bendíceme, que me vaya bien, que encuentre un trabajo, que esto y que el otro. Y no es malo, pero te vendría mejor si pidiéramos por alguien más. Y este alguien más es el pueblo de Dios. Así como Salomón. Recuerdo también un testimonio de un hermano que iba al hospital porque ahí tenía a su hijo internado en el hospital. Y su hijo estaba muy grave y estaba muy enfermo. Pero él, en lugar de ponerse ahí con su hijo, a orar solamente por su hijo, a pedir solamente por su hijo,
Este hermano era muy trabajador y le gustaba predicar. Entonces iba de camilla en camilla y se ponía a orar por los enfermos y les predicaba a los enfermos que se encontraban dentro del hospital. Cuando los enfermos le preguntaron a aquel señor, uno de ellos le dijo: oiga, ¿y usted por qué está aquí? No, pues es que yo tengo a mi hijo. ¿Y por qué no mejor se va a orar por su hijo? Y el hermano le dijo: porque yo sé que Dios lo va a levantar. Yo sé que Dios tiene un propósito para él. Y si no lo levanta, pues Dios sabe. Pero yo confío en Dios. Y mientras mi hijo está aquí, yo sé que el Señor va a hacer su obra. Y él no desistía de estar orando por los demás, de estar trabajando en la obra. ¿Y qué cree? Que sin siquiera pedirlo, sin siquiera estar ahí orando por su hijo, porque sí oraba por su hijo, pero estaba interesado en las cosas del reino, Dios levantó lo más pronto posible a su hijo. Pero esto viene porque tú y yo estamos interesados en el reino, interesados en las cosas del Señor, no solamente en las cosas personales, que sí son importantes, pero hay algo siempre más importante, y esto es lo que el Señor quiere ver de nosotros: un corazón así, sencillo. Y entonces Dios va a añadir, Dios nos va a traer la bendición que sabe que necesitamos. Por eso dice: aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén, hermanos. Entonces es así como tenemos que orar, conforme a la voluntad del Señor. Vamos por favor a la siguiente cita bíblica, y esta se encuentra allí en Santiago capítulo 5, por favor. Y le voy a dar lectura a partir del verso 13. ¿Ya lo tienen? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Una de las cosas por las que también tenemos que orar es cuando estamos afligidos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, cántele al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Como hijos obedientes, ¿me salté? A ver, espérenme, es que este está pegado. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, hasta ahí la vamos a dejar. Y la tierra produjo su fruto. Entonces, lo que estamos viendo se encuentra aquí. El principal versículo está en el verso 16. Cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es confesar las ofensas? Ay, hermana, discúlpame. Fíjate que tenía este sentimiento. Me sentí mal, pero yo sé que Dios está
obrando. Y perdóname, a lo mejor hablé mal, a lo mejor te vi mal, a lo mejor te hice algo malo y tal vez por eso reaccionaste así. Perdóname. Eso es una confesión. Pero si yo voy para picarle al hermano, mejor no lo haga, porque eso no es confesarse. Eso no es confesar vuestras ofensas, y así no podemos ser sanados. Porque entonces la otra persona, en lugar de decir, no te preocupes hermano, no pasa nada, va a ponerse, oh, pues es que yo hice esto por esto, y a lo mejor pueden entrar en discusión, sobre todo si las dos personas no son de un carácter tranquilo, ¿verdad? Si son de carácter fuerte, seguramente en lugar de quedar bien van a quedar peor. Y de eso no se trata. Dice aquí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una de las cosas que también nos estorban en las oraciones, porque ¿cómo podemos orar al Señor y estar enojados con algún hermano? Por eso la escritura en Mateo nos dice que si alguien tiene algo contra el hermano, primero deje entonces allí su ofrenda y vaya y se ponga a cuentas con el hermano, y entonces venga y deposite su ofrenda. Porque estando enojados, estando unos contra otros, quiero decirte que es un estorbo. Es uno de los estorbos, es una de las cosas que nos estorban en la oración. Así que tú puedes tener las mejores de las intenciones en las oraciones, pero si estamos enojados unos contra otros, nuestras oraciones no son oídas, por más que sean buenas intenciones. El Señor nos demanda que tenemos primero que ser sanados, esta parte de estar bien. Por eso dice: ahora sí, después de esto, para que seáis sanados, después de ser sanados, la oración eficaz del justo, porque en esto hay justicia. La justicia no solamente se va a mirar en darle a cada quien lo que merece. La justicia también es esto: ok, voy a ponerme a cuentas y hacer como que no pasó nada, y si el hermano me debe, ya no me debe, y perdonar. Entonces sí, seremos sanados. Y entonces sí, ya es una oración del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora nos menciona otra historia. Esta historia de Elías se encuentra en el primer libro de Reyes. No vamos a ir al pasaje bíblico, se lo voy a platicar. Si quiere usted, anótelo. Se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí está la historia de Elías. Dice aquí que Elías era un hombre importante. La escritura nos menciona a Elías como un hombre importante, era un profeta del pueblo de Dios. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A pasiones semejantes, tanto que también pudo haberse enojado, tanto que también la pudo haber tenido contra alguien. Era semejante a nosotros. Tenía hambre, tenía sed, no era un hombre sobrenatural nada más. No. Era un hombre semejante a nuestras pasiones, a nuestros deseos. También quizá pudo haber deseado alguna buena túnica, algún buen zapato, zapato porque usamos zapatos, pero ellos en ese tiempo no usaban zapatos. Pero a lo mejor le interesaba una buena chanclita en ese momento y no la tenía. Tenía ciertas pasiones semejantes a las nuestras, porque era un hombre natural como nosotros. Pero dice aquí que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. Y así tú y yo podemos orar por cualquier situación si oramos fervientemente, si no hay nada que nos estorbe, si quitamos cualquier obstáculo de en medio de nosotros y oramos de esta manera como lo hizo Elías, seguramente tenemos ese poder de llegar a cerrar los cielos como lo hizo él. Pero nos es necesario estar limpios de todo, estar que nada nos estorbe. Y entonces,
llovió y dice, ay, y después dice que volvió a orar, pero ahora oró para que cayera la lluvia. Y cayó la lluvia y otra vez la tierra produjo su fruto. Por eso nos es importante, amados hermanos, el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebidas, no es solamente no es de sabiduría humana, porque lo dice el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando él viene y se acerca a la iglesia en Corinto, les dice: no vine con palabras de sabiduría, para que no piensen que el poder de Dios es sabiduría humana, para que no funden su fe en la sabiduría humana, sino que además vine con demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque este es el reino de Dios, un reino sobrenatural, un reino en el cual se puede ver manifestado el poder y la gloria del Señor. Pero nos es necesario ver el poder de Dios. Por eso es que los judíos estaban muy interesados en ver una señal del Señor Jesús. Y si usted va y repasa los evangelios, cada vez que se acercaban al Señor Jesús le decían: danos una señal, queremos ver de ti una señal. ¿Qué querían ver? El poder. Querían ver una señal, el poder. A ver, demuéstranos. Pero Jesús hizo muchas señales, solamente que ellos no estaban ciegos, por eso no podían ver. Por eso Jesús dijo: para que viendo no vean y oyendo no escuchen, porque sí hacía las señales, pero ellos querían ver algo más, algo extraordinario. Queremos ver una señal, pero señal no les fue dada. ¿Por qué? Porque no creían en el Señor Jesús. Sin embargo, sabemos que el reino de Dios es poder, es un reino de poder, y el poder lo podemos obtener, pero nos es necesario buscar al Señor, así como en los bautismos. Si ya todos hemos sido bautizados en agua, recuerden que ya hay más bautismos, y nos es necesario interesarnos en el bautismo del poder. Amén. Juan el Bautista lo dijo bien claro: y el que viene detrás de mí es mayor que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. Debemos interesarnos en esto, hermanos, en buscar la presencia del Señor, porque muchas cosas maravillosas pueden suceder. Sin embargo, a veces como que lo dejamos de lado. A veces nuestros afanes, nuestras cosas por terminar, por hacer, no nos permiten ver más allá, y creemos a veces que solamente estar aquí es suficiente. No, hay mucho más que ver todavía. Amén. Bien, voy a ir a la siguiente cita bíblica, y esta se encuentra en Daniel 10. Ya lo habíamos leído el día viernes, pero vamos a leerlo una vez más en el capítulo 10, por los que no estuvieron. Y Daniel se encontraba afligido, dice la Escritura. En el verso 2 le voy a dar lectura. ¿Ya lo tienen? Daniel 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron, ¿qué dice? Las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo. Voy a dar lectura en el verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Gracias. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno.
Voy a leer en el verso 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y no vamos a hablar acerca de lo que le vino a hablar, sino vamos a hablar acerca del corazón que tiene Daniel en ese momento. Daniel está afligido, y no está afligido por una situación o una circunstancia personal. Él está afligido por el pueblo de Dios, tanto que se puso a ayunar, tanto que se puso a orar, porque dijo: tus palabras fueron oídas. No dijo: tu ayuno ha llegado a mi presencia. Dijo: tus palabras fueron oídas. Aunque seguramente el ayuno también llegó a la presencia de Dios. Seguramente Dios vio la aflicción en la que se encontraba Daniel, y por eso también fue. Mira, amado hermano, el Señor puede, si ya sabemos que Él nos escucha, nos oye perfectamente, sabemos que también nos puede venir a visitar, y nos puede dar una visitación tanto como se la dieron a Daniel. Eres un varón muy amado. Desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, tu Dios. Y esto es algo de lo que nos hace falta. Desear entender, desear humillarnos en la presencia del Señor puede cambiar muchas cosas. Porque la humillación, quiero decirte que no cualquiera se humilla en la presencia del Señor. No cualquiera, solo pocos. Pero si nos disponemos en nuestro corazón a hacerlo como lo hizo Daniel, cosas grandes pueden suceder. Están escritas en la Biblia esos nombres de grandes hombres que hicieron cosas sobrenaturales y que decimos: no, wow. Y si le preguntáramos a los niños: ¿tú como quién querrías ser? No, pues a mí me gustaría ser como el profeta Elías. No, pues a mí me gustaría ser quizá como Daniel, ¿verdad? Cerrar boca de leones y hacer estas cosas. Si fueron hombres de renombre, quiero que sepas que es por la disposición de su corazón. Es porque su corazón fue distinto. Y es a donde tú y yo tenemos que llegar, a ser hombres conforme al corazón del Señor, sin importarnos las circunstancias, sin importar las personas que quizá nos están atañendo, que quizá nos están haciendo algo, que quizá debemos dejar las quejas, las inconformidades. Debemos buscar a Dios con un corazón pleno, sincero, con este corazón de tener ese entendimiento y de tener esa sensibilidad para humillarnos. Cuando eso hagamos, las cosas van a cambiar. Van a cambiar no solamente en tu vida personal, van a cambiar en todos los aspectos. Porque si tú pides por el pueblo de Dios, toda tu situación personal va a cambiar. Dice la escritura ahí en el segundo libro de Crónicas, y muchos de nosotros no sabemos este texto bíblico: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Dice que debemos orar y buscar en mi rostro, porque una cosa es orar, pero la otra es buscar su rostro. Y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Si cambiamos nuestra forma de caminar, si cambiamos nuestra forma de dónde nos conducimos, de cómo vamos,
Entonces, dice el Señor, entonces yo voy a oír desde los cielos. Él va a escuchar nuestras oraciones. Va a sanarnos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si a veces nos encontramos enfermos, y no hablo de una enfermedad física, sino hablo de una enfermedad espiritual. Las enfermedades espirituales no nos dejan caminar. Cuando usted está enfermo, ¿puede caminar? Depende de la enfermedad, ¿verdad? Pero supongamos que tiene una gripe muy fuerte. ¿Qué es lo que le hace hacer la gripe? ¿No le hace irse a la cama, acostarse, descansar? Y no nos permite trabajar, no nos permite caminar, no nos permite avanzar. En el pueblo, en la iglesia, cuando nos encontramos con ciertas enfermedades espirituales, no podemos avanzar. Necesitamos ser sanados y necesitamos ser perdonados. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana que retomemos, que analicemos nuestras vidas propias. Quizá yo estoy fallando en esto o en lo otro y necesito cambiarlo. Y hacer con el Señor nuestro Dios un compromiso para que el Señor pueda transformar mi alrededor, pueda transformar toda esta situación, porque Él es el único que puede hacerlo. Y así como lo hizo con aquellos varones, lo puede hacer con nosotros. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias. Si